Clase 6, parte 2. Ya tenemos puestas la función posición vectorial dibujada en el plano real, xy, con las funciones x de t, y de t, z de t que la describen. Entonces vamos a rehacer algunas cosas que ya hicimos en una D, pero a nivel vectorial. Primero definimos el desplazamiento. Dados dos instantes, t1 y un t2 posterior, t1 más delta t, que voy a llamar t1 incrementado. Se define el desplazamiento de la partícula entre t1 y t1 incrementado como el vector diferencia, r al tiempo incrementado menos r al tiempo 1. Trabajando con componentes, delta r es r al tiempo incrementado menos r al tiempo t1. Juntando componentes queda delta x por y más delta y por el versor j más delta z por el versor k, donde delta x, delta y delta z son los desplazamientos en el eje x, en el eje y en el eje z. Esto es muy directo y lo que me importa más que nada es visualizarlo. Estamos trabajando en un tiempo t1, la posición r de t1. Luego un tiempo incrementado, la posición al tiempo incrementado. Y delta r, definido como desplazamiento, definido como diferencia de posiciones, gráficamente es esta flechita. La resta de dos vectores es la flechita que une los extremos, y muy concretamente el desplazamiento de una posición a otra posición es la flechita que va de una posición a la otra. La dirección del desplazamiento delta r es una recta secante a la trayectoria, es la recta que pasa por estos dos puntos. La trayectoria real en general puede ser una curva, el desplazamiento es un segmento recto. Con el desplazamiento se define la velocidad media en este intervalo que miramos. Básicamente el desplazamiento vectorial dividido el tiempo, que es escalar. O quizá con más cuidado matemático, el escalar 1 sobre delta t, 1 sobre el tiempo transcurrido, multiplicado por el desplazamiento. El producto de un escalar por un vector es un vector, y la dirección del resultado es la dirección del vector que se multiplicó. Y como delta t lo tomamos positivo, este escalar es positivo, así que el sentido de la velocidad media es el sentido del desplazamiento que estamos mirando. Por supuesto que la velocidad media tiene unidades de longitud sobre tiempo, distinto que las de el desplazamiento, que es directamente longitud. Haciendo esta cuenta y multiplicando el escalar por cada componente de delta r, se arman estas componentes de la velocidad media. Delta x sobre delta t por el versor y, más delta y sobre delta t por el versor j, más delta z sobre delta t por el versor k. Se puede decir que esta es la componente x de la velocidad media, esta es la componente y de la velocidad media, esta es la componente z de la velocidad media. Como les decía, me interesa mucho que visualicen estos vectores. Ya sabemos dibujar la posición al tiempo t1, la posición al tiempo t2. No dibujé ahora, pero estaba hace un ratito, el desplazamiento. Y resulta que el vector, que pongo ahora en color, el vector velocidad media, que pongo en rojo, es múltiplo de delta r, múltiplo de desplazamiento, por lo tanto apunta igual que el desplazamiento. Pero tiene una longitud no comparable con el desplazamiento, porque en este gráfico el desplazamiento estaba en metros y la velocidad está, por ejemplo, en metros sobre segundo. Entonces la flechita roja de velocidad tiene una escala propia. No tiene sentido comparar si es más largo o más corto que el desplazamiento. Veamos en GeoGebra un esquema de lo que les estoy contando. Vamos a apagar algunas cosas. Ok, ahí este. Entonces, tenemos una trayectoria dibujada en el plano XY, un punto P, que será la posición al tiempo T1, y este es el vector posición que llamo R1. En un tiempo T posterior, T más delta T, que vamos a mover con este deslizador, tenemos otro punto Q en la trayectoria, con un vector posición R2, que es R evaluado al tiempo T1 más delta T, y el desplazamiento es la resta de esos dos vectores, R2 menos R1. Tal cual lo hice en GeoGebra, aparece graficado como la resta. La velocidad media es el cociente de este vector dividido delta t,
que voy a poder mover. Fíjense con un delta t, digamos, de 2 segundos, un delta t más chico, más chico es delta t, más corto es delta r. Si delta t tiende a 0, delta r tiende a desaparecer. Pero la velocidad media, que la tengo calculada y la habilito acá, en otro color, no se compara con delta r en longitud, pero es delta r sobre delta t. Y cuando delta r se hace chico, delta t también se hace chico. Entonces el cociente delta r sobre delta t, vemos qué pasa. Y lo que pasa es que mientras delta r va desapareciendo porque tomamos incremento de tiempo cada vez más pequeños, el vector velocidad media se estabiliza en algún lugar. Esta idea que estoy mostrando acá es el límite cuando el incremento de tiempo tiende a 0, cuando los dos puntos que estamos comparando son muy cercanos en el tiempo, y entonces la velocidad media tiende, como se ve en este mecanismo, a un valor finito, que es un vector y que apunta en la dirección y sentido del desplazamiento. Siempre apuntó como delta r. Cuando delta r tiende a 0, decimos que eso es la dirección y el sentido del movimiento, en una dirección tangente a la curva trayectoria. Podemos agregar una tangente que no había hecho antes, tangente que pasa por el punto P y es tangente a la trayectoria. Ven que el vector velocidad media, cuando delta t tiende a 0, delta r también tiende a 0, y el vector velocidad media se estabiliza sobre la dirección tangente a la curva. Eso les adelanté gráficamente lo que se define como velocidad instantánea. Es el límite de la velocidad media en un intervalo desde un tiempo t1 hasta un tiempo posterior, incrementado, cuando el incremento de tiempo tiende a 0. Tal cual lo hicimos en una componente x para el movimiento rectilíneo. Formalmente, límite cuando delta t tiende a 0 del desplazamiento, que es la resta de posiciones, dividido el tiempo transcurrido. Y como vimos recién, el vector velocidad instantánea, ya hecho el límite, queda en un dibujito donde delta t tiende a 0, delta r ya desapareció, pero el vector velocidad instantánea queda tangente a la trayectoria. Esta construcción dice que si este límite, velocidad instantánea, es distinto de 0, es un vector que se dibuja, tiene una dirección y un sentido, que dan la dirección y sentido del movimiento. B de T1 da la dirección y sentido del movimiento. Me faltó anotar acá. Trabajando en componentes, esa misma resta que hicimos, delta R sobre delta T, se distribuye la división en las distintas componentes y quedan los cocientes incrementales de cuánto cambia la posición X al cambiar el tiempo, cuánto cambia la posición, la coordenada Y de la posición al cambiar el tiempo, y cuánto cambia la coordenada Z de la posición al cambiar el tiempo. Básicamente, desplazamiento en X sobre tiempo transcurrido, desplazamiento en Y sobre tiempo transcurrido, desplazamiento en Z sobre tiempo transcurrido. Cuando tomamos el límite, para delta t yendo a 0, cada uno de estos corchetes define una derivada de X respecto de T en el punto T1, de Y respecto de T o de Z respecto de T. Y eso es lo que tienen en las notas anotado en el pie de esta página. La velocidad vectorial se arma con un vector, como un vector que tiene como componente las derivadas de la posición en X respecto del tiempo, posición en Y respecto del tiempo, posición en Z respecto del tiempo. Lo podemos anotar R' con la notación de Newton de derivada velocidad al tiempo t1 es la derivada de la posición al tiempo t1. O en general, para un tiempo t, ya que lo hicimos en tiempo t1 cualquiera, podemos decir que es un t genérico, la velocidad instantánea al tiempo t tiene como componentes, ahora usando la notación de Leibniz, derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t y derivada de z respecto de t. Que anotamos como derivada de r respecto de t, derivada de una función vectorial respecto de su variable escalar. Y acá dejamos los nombres que vamos a usar. B sub x es la componente x de la velocidad, escrita así o escrita así. B sub i es la componente y de la velocidad instantánea, escrita así o así. B sub z es la componente z de la velocidad instantánea, escrita como z' de t
o como derivada de z respecto de t, que son dos notaciones para lo mismo. Con eso terminamos con velocidad instantánea y el próximo paso será hablar de aceleración.